Ok, entonces estamos hablando con César Pérez Vivas, abogado, político, líder político y es gobernador del estado, Táchira. Quería preguntarle, ¿cómo ve usted o cómo aprecia usted la situación ahora mismo del poder que tiene el Rodrigato en Venezuela, con todo lo que está pasando económicamente bien, pero que no llega a los venezolanos? Y con una marcada tendencia de los venezolanos a que se hagan las elecciones ya. Muchas gracias por invitarme a compartir este espacio contigo y con tus seguidores. Efectivamente, Venezuela sigue viviendo una usurpación grave, una usurpación prolongada del poder político, de la toma del Estado por una camarilla criminal que violó todas las reglas y principios fundamentales de la democracia para instaurar un régimen político autoritario que controla todas las ramas y todos los niveles del poder público. En ese sentido, la historia de la usurpación pues tiene ya unos cuantos años, pero yo quiero referirme especialmente a la que se deriva del robo de las elecciones del 28 de julio del 2024. Allí se produce un desconocimiento de la voluntad popular, se da un golpe de Estado a la soberanía popular a sangre y fuego. Recordemos que el 28 de julio por la noche, los grupos armados de la dictadura, llamados colectivos, salieron a las calles y asesinaron venezolanos que estaban en las puertas del centro de votación exigiendo las actas. Yo he puesto un caso muy emblemático que es el asesinato eh, en el estado Táchira, en la comunidad de Patiecitos, de un dirigente, eh, García, un hombre que perdió su vida a los 40 años por estar precisamente contabilizando, exigiendo la copia del acta de ese centro de votación. De modo que esos muertos del 28 de julio y luego la cantidad enorme de presos, más de 2.500 presos, 3.000 dirigentes perseguidos y activistas o ciudadanos que simplemente eran miembros de mesa y que fueron perseguidos por los servicios y agentes de la dictadura, configuran el evento de violencia política mediante el cual Maduro desconoce la victoria del mundo González. Y a partir del día 10 de enero del 2025, cuando él instala el nuevo gobierno, comienza una usurpación de la autoridad constitucional. Ellos disfrazaron esa usurpación, que Maduro se fue al Tribunal Supremo para que el tribunal le diera una carta de buena conducta, en un recurso que no existe en el derecho venezolano. Si él era el ganador, no tenía que ir al tribunal. Quien tiene que ir es el que no, el que ha sido del desconocimiento de sus derechos. Pero imagínense, él se presenta al tribunal para que el tribunal le dé una constancia de que efectivamente ganó unas elecciones que todo el mundo sabe que no ganó. Pero el 10 de enero, entonces, instaura ese gobierno y todos los voceros de los demás poderes que son cómplices de ese golpe de Estado a la soberanía popular proclaman que ellos son una autoridad constitucional. Bueno, esa usurpación duró desde el día 10 de enero del 2025 hasta el día 3 de enero del 2026, cuando Estados Unidos lo captura y se lo lleva a una cárcel federal. Entonces, ya obviamente es público, es notorio, es evidente que Maduro no está en el ejercicio del poder, que Maduro salió del territorio nacional, que Maduro está ausente, y hay una ausencia de Maduro. Y resulta que el órgano que tiene la primera responsabilidad de calificar, de considerar, de evaluar ese hecho en la Asamblea Nacional. Resulta que el 3 de la noche aparece una sentencia absurda, absolutamente traída de los cabellos de la Sala Constitucional, diciendo que se encargue Delcy Rodríguez porque hubo una ausencia forzada de quien ejercía para ese momento la primera magistratura de la República. Y esa categoría jurídica no existe, o esa categoría lingüística, vamos a decirla, no existe en el derecho. Existe en la lengua, en la comunicación, pero en el derecho positivo, en la constitución escrita que tiene Venezuela, solo hay dos tipos de ausencia: ausencia temporal o ausencia absoluta.
y el órgano competente para valorar y declarar la ausencia es la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional, dirigida por Jorge Rodríguez, ha hecho dejación de sus obligaciones constitucionales, ¿verdad? Ni siquiera ha habido un debate para considerar esa ausencia de Maduro. Encargaron a la señora Delcy Rodríguez, una decisión política del gobierno de Estados Unidos, pero esa señora se encarga de la vicepresidencia, continuando la usurpación que inició Maduro el 5 de enero. Por eso yo hablo de usurpación prolongada, porque no, la usurpación no comenzó el 3 de enero, la usurpación comenzó el 10 de enero del 2025, pero ahora está agravada porque la que ejerce la primera magistratura es una señora que jamás ni siquiera se sometió. Maduro se sometió a la votación del 28 de julio y se la robó, pero Delcy Rodríguez no se ha sometido a ninguna votación, por lo tanto ella no es resultado de la soberanía popular. Y el principio consagrado en la Constitución del Estado venezolano es que la soberanía reside en el pueblo, artículo quinto de la Constitución. Por lo tanto, es el pueblo de Venezuela el que tiene que designar un presidente. Y ya Nicolás Maduro, como todo el mundo sabe, no regresará a Venezuela. En consecuencia, estamos frente a una ausencia absoluta y ha debido ya convocarse elecciones en los 30 días siguientes al momento en el cual se declara esa ausencia absoluta. Ahora, no Repito, hay ningún interés, ¿no? Ah, Jorge Jorge Rodríguez. Rodríguez no es que no hay tres, sino que Jorge Rodríguez es cómplice de esa usurpación. Se hace el desentendido y sale dando declaraciones a medios de comunicación. No, lo importante ahora es la economía. ¿A quién va a engañar a Jorge Rodríguez con ese discurso? ¿Cuándo le importó a ellos la economía? A él como diputado, a él como presidente de la Asamblea, que es cómplice de todo el saqueo que se ha producido en Venezuela. Que esa Asamblea Nacional jamás ha investigado la corrupción, jamás llevó a Tarea Leizamí a una audiencia parlamentaria para que explicara la forma en que se robó el dinero del petróleo. Entonces a ellos nunca les ha importado la economía, mentira. Por supuesto que la economía es importante, ¿quién lo va a negar? Pero aquí no está planteado un problema exclusivamente económico. Aquí lo que hay es un gran problema político que impacta la economía, como impacta toda la vida social del país. Por lo tanto, lo que está planteado en Venezuela es que se respete la Constitución. ¿Y qué dice la Constitución? Que el presidente lo elige el pueblo. A Delcy no lo ha elegido nadie. Ah, ella sabe porque Estados Unidos le dijo que tiene que ir a unas elecciones. Entonces ella está jugando con el tiempo a ver si de repente la administración Trump se complica, pone atención en otro país y en consecuencia no hace la elección o ir haciendo campaña por si acaso hay elecciones. Entonces ella, usando dineros públicos, ella utilizando la tribuna de la encargaduría, lanza una campaña, se viste de azul, se mimetiza, se quita el rojo de encima, borra la imagen de Maduro, como si fuera posible que los venezolanos nos olvidemos que ellos son la misma rosca que destruyó a Venezuela con Maduro y Chávez a la cabeza. De modo que lo que está planteado, jurídicamente hablando, es declarar la vacante absoluta del presidente y convocar elecciones. Y esas Ahora, ellos se elecciones están haciendo los locos, ¿no? se van a hacer los locos hasta que, bueno, el señor Trump y el señor Marco Rubio les pongan fecha. Que yo tengo la absoluta seguridad de que Estados Unidos va a cumplir y Marco Rubio va a cumplir con ese compromiso de hacer elecciones libres, ¿verdad? Para poder subsanar todo lo que ha ocurrido a partir del 3 de enero. Eso es lo que está planteado. Hay algunos amigos que me han hecho una observación, no, pero no deberíamos tener nuevas elecciones, porque ya nosotros fuimos a elecciones el 28 de julio y elegimos a Edmundo González Urrutia. Eso es cierto, eso es moralmente cierto, pero hay una realidad. Maduro le dio un golpe de Estado a esa elección, Maduro la desconoció y nosotros los venezolanos no tenemos la fuerza para sacarlos como se lo merecen ellos del poder, que hay que sacarlos a una cárcel. Ah, bueno, vino a Estados Unidos, se llevó a Maduro y hay un proceso de negociación y hay un proceso mediante el cual Estados Unidos propone unas elecciones. Nosotros los demócratas no le tenemos miedo al voto y vamos a ir a votar porque nosotros sí creemos que unas elecciones limpias, bien llevadas, resuelven el problema, no como lo dijo Diosdado Cabello el lunes de esta semana, que las elecciones no resuelven el problema. Claro, ellos no solo resuelven porque ellos están acostumbrados a arrebatar, a robar y a usar la violencia para
liquidar a la gente. Además, ellos siempre han tenido la violencia como norma de su vida. No en vano aparecieron en la política venezolana un 4 de febrero de 1992 con Chávez a la cabeza en un acto de fuerza. Diosdado Cabello, Hugo Chávez y todos estos grupos que hoy están en el poder no aparecieron en la política en un acto civil, sino en un acto de fuerza. Ahora le pregunto, Estados Unidos ha hablado de un plazo de 10 meses, María Corina ha hablado de un plazo técnico también de 9 meses. En Claro. su criterio, ¿cuál es el mejor plazo para la convocatoria? Mira, yo de verdad que en eso soy muy firme para decir que a pesar de todos los vicios que tiene el sistema electoral venezolano, es más importante sacar a esa camarilla del poder y nosotros con todos esos vicios los derrotamos el 28 de julio del año pasado. Los podemos derrotar dentro de 2 meses. Ah, que queremos mejorar, obviamente tenemos que cambiar el órgano, por supuesto que tenemos que tener otro consejo electoral, eso es de cajón. Elvis Amoroso no puede tener el tupé de volverse a presentar como árbitro electoral cuando es el ejecutor del crimen, del asesinato cometido contra la soberanía popular. Él no puede aparecer allí. Pero bueno, si queremos limpiar el registro electoral y sobre todo si queremos que la diáspora vote, para lo cual nosotros sugerimos que se apliquen metodologías electrónicas modernas, porque por el método consular tradicional no va a votar ni el 1% de la diáspora debido a que los consulados son muy pocos, debido a que el tiempo es muy poco, y bueno, si nos vamos a exponer a esperar que toda la diáspora se inscriba, pasan 8 años y no se inscribe toda la diáspora. Piensa en un consulado, donde ponen a una persona a inscribir, vamos a pensar en cualquier ciudad, en Bogotá, pensemos en Lima, pensemos en Santiago de Chile, en Madrid, en Miami, los venezolanos haciendo cola en un consulado. Inscriben 30 por día, nunca terminan. En cambio, hoy en día usted agarra este teléfono y hace un pago móvil desde el teléfono, hace un cel desde el teléfono, le permite el reconocimiento facial, entonces, para manejar los recursos económicos de una persona. Se puede utilizar el reconocimiento facial, también para votar se puede hacer el reconocimiento facial. Si se quiere, se asume eso de inmediato, pero repito, Jorge Rodríguez, que es el Rasputín, como lo llamamos nosotros, el hombre de la manipulación, el hombre del diálogo, que va a mesas de diálogo y gana tiempo, quiere o no quiere hacer elecciones y está tratando de que nos embarquemos en otra mesa de diálogo con él, a ver si podemos lograr un acuerdo. Señores, aquí lo que hay que hacer es convocar elecciones, salir de alborozo, poner un lapso de ajuste del registro electoral y contar los votos para elegir un nuevo presidente de la República. Ahora, para otros, el 3 de julio, 7 de julio, si no me equivoco, es la fecha fatal, pues es la fecha límite que tendría el Rodrigato para continuar o no. ¿Qué cree usted o cuáles serían las tres cosas básicas a atacar de aquí a allá, ya que usted me dice que confía plenamente en el plan de los Estados Unidos? Confío plenamente, no, confío en el compromiso del presidente Trump de que va a convocar elecciones. ¿Entiendes? Más allá de que el plan tenga ajustes, digamos, tenga contratiempos que son normales en todo proyecto, pero lo importante es que se haga la elección. Ahora, la fecha del 3 de julio es dándole el beneficio de la duda o aplicando una interpretación que favorece al Rodrigato. En estricto derecho está la vacante absoluta y por lo tanto ya ha debido haber elecciones. En estricto derecho. ¿Por qué? Porque Maduro está fuera de la presidencia, no puede ejercer físicamente la presidencia o la ha abandonado, aunque sea obligatoriamente o no sea voluntariamente, porque es que ninguna de las ausencias absolutas son voluntarias. Cuando, por ejemplo, habla, son causa de la ausencia absoluta la muerte. Ay, se murió un personaje porque quiso morirse. Se muere porque, bueno, las circunstancias de la vida así lo decidieron, pero no es porque era su voluntad morirse. Segundo, por enjuiciamiento y sentencia del tribunal. Ay, tú fuiste para el juicio voluntarioso. Aquí vengo a que me enjuicien. No, tampoco Maduro salió a decirle a los americanos, no, si está bien, yo me voy. No, vinieron a buscarlo por la fuerza. ¿Me entiendes? Entonces, la interpretación que pudiera alegar la dictadura está bien. Nosotros consideramos que Maduro puede regresar, como está la propaganda que tiene el Rodigato en el país, y entonces tiene la primera oportunidad 90 días. Y luego, cuando se vencen los 90 días, vuelven a valorar el hecho y dicen, no, todavía hay chance que Maduro regrese.
solo pueden hacerlo por 90 días más, solo 90 días más. La última fecha posible para interpretar o para justificar una ausencia de Maduro es el 3 de julio. De ahí en adelante, bueno, ya no hay manera de justificar el interinato de Delcy Rodríguez y tiene que declararse la ausencia absoluta. Pero bueno, usted escucha a Jorge Rodríguez y escucha a varios personajes que trabajan para la dictadura diciendo que aquí no se aplica la Constitución, que este supuesto de hecho no está en la Constitución. ¿Cómo que no se aplica la Constitución? ¿Y cómo queda el artículo quinto? De que la soberanía reside en el pueblo. ¿Y cómo queda el 3.3, el 2.3.4 y el 2.3.5 de la Constitución? Entonces aquí no se aplica la Constitución. Van a volver a lanzar al cesto de la basura la Constitución estos señores que han usurpado y siguen usurpando el poder. Por supuesto que nuestra lucha es para exigir, cumplamos con la Constitución que dice que la soberanía reside en el pueblo y es el pueblo el que elige al presidente. Por lo tanto, tiene que haber como prioridad número uno elección presidencial este año en Venezuela. Sin ninguna duda para usted, ¿cuál sería el mensaje a los venezolanos en momentos que también se está pues intensificando no solamente las elecciones este año, sino la llegada de María Corina, que se considera, por supuesto, que en terreno motorizaría y sería la llave esa que abriría más la esperanza de los venezolanos? Bueno, repito, nosotros estamos conscientes de que estamos con un aliado que los está presionando, que les está poniendo condiciones, y por lo tanto mi mensaje al pueblo venezolano es mantengámonos firmes, firmes en la defensa de nuestro derecho a decidir el destino de Venezuela. Y si bien es cierto, nos produce desazón, angustia, ver a esta gente todavía allí pontificando, desgobernando el país. Sí, es verdad, a todos nos produce irritación, desagrado, dolor, ver a los que destruyeron el país ahora diciendo que ellos son buenos, que ya no son rojos, que son azules. Esa burla choca contra nosotros duramente, pero tenemos que mantener esa entereza y mantener nuestro reclamo de que tiene que haber un cambio en el país. Y el cambio no es, como dijo por allí un personaje de esta política colaboracionista, hacer unos cambios puntuales en la Constitución y luego hacer el año 2027 una elección de alcaldes, el 2028 una elección de gobernadores y el 2029 una elección de Asamblea Nacional y el 2030 una elección presidencial. Por favor, no se puede burlar a alguien de la gente. Y esa es la doctrina de Jorge Rodríguez. En eso anda Jorge Rodríguez, tratando de embaucar pendejos a ver si se puede quedar 5 años más en el poder. Con nosotros no cuenta para eso. Con nosotros estamos firmes, cúmplase la Constitución, cúmplase el mandato del artículo quinto de la Constitución que dice la soberanía reside en el pueblo y no le corresponde a nadie más que al pueblo nombrar el presidente de Venezuela. Bueno, muchísimas gracias. Si no tiene otra cosa que decir, de verdad nosotros le agradecemos su tiempo por compartir pues su posición con respecto a lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela. Gracias a usted. Ha sido un placer estar con todos sus seguidores. Muchísimas gracias, gobernador. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego.